Estudiaba en el Conservatorio Amadeo Roldán. Tenía un amigo que era camagüeyano, un compañero de clase, alumno del mismo profesor. Y aquí surge una idea de ir a Camagüey con él en las vacaciones de diciembre. Y entonces yo me fui, en definitiva, no pasó nada, fui para Camagüey, pero que el momento que llego a Camagüey llega una visita de la familia del amigo mío. Y entonces, un personaje que es clave en toda esta historia, el doctor Herrero Solís, que fue quien recogió en el aeropuerto a mi amigo y a mí, dice, no hay problema, se va para mi casa. Él no sabía que yo era violinista, yo no sabía que él era aficionado a los violines. Es una anécdota curiosa esta, muy simpática. Yo dormí esa noche en su casa y cuando me levanto por la mañana veo un violín. Y le pregunto, ¿ese violín? Y dice, no, ese es mi violín, yo soy violinista. Digo, yo también. Dice, pues usted toca. Si yo estudió con Francisco, estudiamos en la misma escuela, qué sé yo. Y el hombre me saca sus violines. Ahí había un billón original, un instrumento francés muy cotizado, un solián italiano, un pic italiano y algunos violines más y algunos arcos muy buenos. Y entonces hacemos una amistad, era como mi familiar en el campo, yo iba a Camagüey muy a menudo y en ese interín él me lleva a Minas y conocí a Álvaro Suárez. Mi abuelo nació en Minas el 21 de diciembre de 1909, en el mismo lugar donde vivió toda la vida, en la calle Pintó, número 149, 151. Mi abuelo era hijo de un español casado con una cubana. De ese matrimonio fueron 2 hijos, Álvaro, mi abuelo, y María Cristina, la hermana. Finalmente él vivía prácticamente solo ahí en la casa, pues fue huérfano desde muy pequeño, perdió a la mamá. Fue cuidado por unos familiares vecinos que eran sus padrinos y se crió, o sea, yendo a la escuela, haciendo pequeños trabajos, y vivía, en un cierto momento vivió de la renta de parte de la casa. Siempre estuvo muy interesado en las cosas que se hacían con la madera. Aprendió a trabajar y hacía casas también, arreglos, muebles. Desde muy jovencito se interesó por esas cosas. Bueno, él era un hombre que no hablaba mucho. Él trabajaba en el taller, después iba, almorzaba, se acostaba al mediodía un ratico, se levantaba e iba para el taller de nuevo. Y lo de él era su taller ahí trabajando. Él era un hombre de baja estatura,
y de una complexión bastante, digamos, sencilla, no era fornido ni grueso, era una persona, vaya, yo lo veía pequeño. Él en su casa del lado de acá puso el taller y él allí empezó a hacer muebles y todo lo que le mandaban, y de ahí después ya empezó a hacer guitarra, y él logró con unas tiendas de La Habana, que eso tampoco le puedo decir si fue antes del triunfo de la revolución o después del triunfo de la revolución, debe de haber sido antes, porque le mandaban a comprar, por ejemplo, 300 guitarras y tantos tres. Y él se ponía conseguía todos los materiales, hacía todos sus instrumentos, los ponía en caja y los mandaba por el ferrocarril para La Habana. El taller de mi abuelo era un lugar mágico para mí. A veces había cosas que él quería lograr que la herramienta no existía. Entonces él tenía también el oficio de herrero. Él tenía una fragua y un yunque, y ahí él hacía herramientas también, la que necesitara. Él tenía, para hacer el alma de un violín, es un cilindrito que va entre las dos tapas. Él tenía un aparato que lo había hecho y hacía y sacaba el palito con la medida perfecta. Eso lo hizo él, por ejemplo. Y hay muchas cosas que las hizo él. Él trató de imitar incluso en las fotografías con las herramientas que trabajaba en luthier. Él tenía un cepillo de carpintero hecho por él que era de este tamaño, que es carísimo comprar uno en el mundo porque es para sacar lascas que son menos que un cabello humano de la madera. Él hizo uno, por ejemplo. O sea, era muy hábil. Es una lástima que eso no, que viviera poco tiempo, Álvaro, y que eso no prendiera de verdad. Muchas piezas ya empezadas, moldes de distintas plantillas, de distintos modelos. Me hablaba mucho de los modelos Stradivarius, los modelos Guarnerius, que él los trabajó de alguna manera o sea, a partir de plantillas, a partir de modelos que él había extraído de libros como la Enciclopedia del Violín, que tuvo mucho tiempo estudiando. Y así, creo que era un lugar mágico, medieval, digamos, porque había muchas y diversas cosas, pinceles, brochas, trinchas, serruchos, aparte de las máquinas herramientas de las que le hablé, botellas con pintura, barnices. Para mi abuelo comenzar en los violines, conoció a una persona que según él la describía era fabulosa, que se llamó Ernesto Herrero Solís, que que era violinista, que era, creo que abogado, y que lo empezó a visitar porque quería hacerle un arreglo a su violín. Y a partir de ahí, de ver las cosas que hacía mi abuelo con las guitarras y de empezarse a conocer mejor, creo que Herrero le confió ese deseo que era suyo. O sea, Herrero quería tener un violín construido por él, sin embargo no tenía la más mínima idea de cómo. Y a partir de ese bichito que ambos se inocularon, creo que por la amistad, ahí empezó toda esa aventura de empezar a buscar maderas, herramientas, libros y como le dije, de manera muy autodidacta, meterse en ese mundo, en ese gran mundo de la lutería. Herrero era un hombre polifacético, lo mismo tenía premios como tirador, que era un abogado importante con mucho prestigio en Camagüey, era un criador de reses también. O sea, un hombre con muchas, muy múltiple en la vida, ¿no? Y tenía mucha información. Yo recuerdo que él me contaba que él viajaba a Alemania, a Stuttgart, y había ahí un reparador de instrumentos, un luthier de apellido Hamma, y él trajo los libros de Hamma, de cómo construir instrumentos. Y él le entregó a Álvaro Suárez, le dio toda esa información. Pero hay otra información de la cual yo participé, que fue llevar 2 violines de propiedad de él, un Villon y el Soliani,
y que Álvaro Suárez tomara todas las medidas de esos instrumentos. O sea, él apoyó, porque él vio en la fábrica, en Álvaro Suárez, vio un poco como la prolongación de una gente que no había logrado hacer lo que él hubiese querido hacer. O sea, él le pasó toda la información desinteresadamente, totalmente. No aprendió a tocar los violines, él lo sabía afinar y sabía algunas escalas que le habían enseñado amigos violinistas que lo visitaban asiduamente muchas veces para lograr alguna reparación. Entonces él siempre los trataba de hacer que le probaran los violines y le dieran su opinión, porque realmente él estaba trabajando en un momento como que a ciegas, porque estaba experimentando en un campo que de una manera autodidacta, que él prácticamente lo desconocía mucho. Sin embargo, se fue adentrando y pudo hacer varias cosas en esto. Yo realmente estuve con él varias veces, probé instrumentos hechos por Suárez, instrumentos hechos con madera cubana, instrumentos hechos, me acuerdo perfectamente, que era de cajas de leche condensada soviética, que esas cajas eran de Apple, o sea, de Maple, que es la madera que se usa en el fondo. Entonces hacía puentes con las cajas de leche condensada. Recuerdo que hizo la marquetería de un violín con una cosa que encontró en un basurero. Pegó las 3 filas y le quedó perfecto la madera, la parte blanca y la parte negra en el medio. ¿Quién sabe dónde está el violín ese por ahí? Que lo encontró en un basurero, la pieza. O sea, pues no tenía recursos ninguno. Lo que tenía era conocimiento y herramientas, eso sí. Él luchaba o trataba de tener las mejores maderas. Trataba que fueran maderas secas, maderas ya curadas, que casi siempre las obtenía a través de pianos que ya eran demolidos o a través de puertas, maderas que ya eran no para ese uso, sino que quedaban, digamos, en desecho, y él las reciclaba en esto de las que mejores estuvieran, en esto de lograr los instrumentos. Pero el gran talento está en la necesidad de saber y la necesidad de aprender, y ese era el caso de Álvaro Suárez. Yo no sé si Álvaro Suárez llegó al 3er grado de escolaridad, vamos a estar claros, pero las cosas que hacía con sus manos y la habilidad que tenía era un talento. ¿Qué pasa? Que no tuvo la información, todo el resto de la información importante que tiene lo que es la luthiería en el mundo. Cuando mi abuelo comenzó a tener algunos violines ya hechos y a través del propio herrero, que era amigo de músicos y de otras personalidades, fueron llegando a la casa personas con curiosidad. Personas del mismo pueblo o periodistas del mismo pueblo, como incluso mi tío Rafael Verde, que era periodista del periódico Adelante, y hizo algunos reportajes sobre él y los publicó. Esto llevó a que otros también se interesaran. De manera general, casi siempre alguien llegaba porque quería saber quién era el viejito que hacía violines. En el pueblo había un señor que su nombre es Eliades Quesada, que él era del partido y creo que tenía algo que ver con la cultura del municipio o algo así, no puedo. Y en una de las visitas que yo hago a Mina, yo me embromaba mucho a mi mamá. Ella se ponía conmigo brava, yo le daba cranque, como se dice. Entonces me quito la camisa, la pongo en un balance, me siento. Bueno, vieja, ¿y qué? Y me pongo a preguntarle. Y cuando llega Álvaro Suárez, que le pregunto, ella me dice, bueno, está haciendo violines. Y yo sigo sentado, no, vieja, violines no, guitarra. Dice ella, no, el día de violines. Ay, vieja, es verdad que el guajiro es guajiro. Eso no es violines, eso es guitarra. Ya la vieja se puso brava. Pues yo seré guajira, pero lo que está haciendo es violines. Concho, yo me pongo la camisa y voy para allá. Álvaro, ¿qué tal? Oye, Álvaro, tengo un problema con la vieja ahí. Que yo le digo que tú estás haciendo guitarra. Ella me dice que violín. No, Eliade, yo estoy haciendo violín. No me digas eso, Álvaro. Digo, concho, oíme, Alvarito, ven acá y ya montaron una exposición aquí en Los Bobos, en el Tencén. No, Eliade, ¿qué va? Yo aquí he hablado de eso y nadie me ha puesto atención. No me digas eso. Ven acá, tú fuiste a Camagüey, hablaste con los compañeros de cultura. No, Eliade, yo he hablado con todo el mundo, pero esto aquí no tiene la mayor importancia. Digo, concho, Alvarito, ¿tú estarías dispuesto a montar una exposición en Santiago y divulgar esto allá? Y dice, ¿cómo no?
Dame un traguito ahora que me da pena. Dame un traguito ahora que estoy contento. Dame un traguito ahora para decirle a la nena aquella todo lo grande y bueno que estoy sintiendo. Dame un traguito ahora que están tocando esa musiquita y esa es la que a mí me gusta tanto. Dame un traguito ahora, chico, que están bailando. 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 Que están gozando, esa muchacha me está invitando un traguito. Dame un traguito ahora, chico, que están bailando. Échale azúcar, guayabo y limón, sírvele un trago y que siga el rumbo. Dame un traguito ahora. Porque el día que llegó, ya le digo, Germán lo entrevistó por la televisión aquí. Y estando en Santiago, conocemos al señor Álvaro Suárez, el hombre de los violines de Mina, que tenía una exposición expuesta allá en Santiago de Cuba. Y ahí fue donde nos conocimos, y él, al saber que nosotros éramos camagüeyanos, estábamos aprendiendo a hacer guitarra y eso, se puso lo más contento. Allí fueron varios compañeros de la Orquesta Sinfónica. Y por cierto, coincidió que estaba aquí en Santiago Evelio Tiele, que son dos hermanos ellos, ¿no? Uno es violinista y otro es pianista. Y Evelio le dio su aprobación a los violines. Dos de los violinistas, Oviche, que era el principal, por cierto, estaba muy malo de los nervios, había estudiado en Francia, pero bueno, era el principal violinista de la orquesta. Y otro compañero que figuraba entre los primeros, los dos me dijeron a mí, mira, estos violines, el de menos calidad de sonido, tiene más sonido, mucho mejor sonido que lo que Cuba está trayendo de Checoslovaquia. Cuando me dijeron eso, digo, bueno, ya esto va a coger otro carácter. Y esa misma noche localicé un compañero, ahí tenemos el nombre, él debe estar en La Habana. Y él me localizó una entrevista con Almeida. Nos atendió, saludó y entonces sentó a Alvarito en su buró. Entonces Alvarito le explicó. Cuando terminó de pedir la palabra y le argumenté todos los souvenirs que se podía hacer, todas las cosas que Alvarito hacía, almanaque, hacía ceniceros de una calidad tremenda, una terminación, que eso para el turismo podía ser. Bueno, está bien. Cuando terminamos, Almeida le dice que ven acá, Álvaro, usted está dispuesto a venir para Santiago para trabajar en la fábrica de instrumentos aquí. Y Alvarito le dijo, bueno, mire, comandante, yo estoy dispuesto a ir para donde usted me mande. Pero hay una cosa. Alvarito hablaba y movía mucho así, él tenía la costumbre, decía, cada vez que alguien hace algo un poco meritorio en su pueblo, se lo llevan para la capital. Yo quisiera que lo que se fuera a hacer, si se va a hacer algo, se hiciera en mi pueblo, que fuera un tallercito pequeño. Lo mató, como aquel que dice, porque Almeida, la sensibilidad de Almeida es una cosa fantástica en realidad. Pero le amplió la situación de la posibilidad de en Cuba llegar a realizar los violines con madera cubana. Eso creo que nunca había pasado por la mente de nadie, porque es que toda la vida históricamente es madera de fuera, sobre todo para la tapa del fondo. Y entonces él explicaba cómo con madera cubana se podía lograr. Incluso le dijo que él entendía, también le dijo a Almeida, que él entendía que el problema de la sonoridad estaba fundamentalmente en el barniz. Él estaba haciendo el barniz para los violines. Cuando comienzan a hacer la fábrica, o sea, que se lleva el proyecto ya a vías de hecho de que sí, vamos a hacer una fábrica de violines, creo que fue un gran reto para todos, porque se creía imposible que una cosa que había comenzado en esa semillita de un taller tan pequeño y de manera autodidacta pudiera
llegar a convertirse incluso en casi en una escuela porque había que formar a aquellos primeros jóvenes que iban a trabajar en esa fábrica, porque nadie sabía, muchos de los que comenzaron no sabían ni lo que era cortar una madera. Oye cómo suena, qué sabroso este guirozón, con sabor a caña, sabor a tabaco, con sabor cubano, baila ahora mi guirozón. Baila guirozón, guampari, baila guirozón, guampari, baila guirozón, guampari, baila guirozón, guampari. Quiero que tú bailes con soltura mi guirozón, viene de cubano y africano y es para ti. Mueve la cintura, dale sabrosura y verás qué rico bailarás este guirozón. Yoruba soy, negro nací, hijo de negro carabalí. Baila, baila guirozón, 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 baila, baila guirozón. Era un grupo de 12. Yo salí de servicio con otro compañero que trabajaba aquí también en junio del 76. Ese Álvaro nos ve para que vinieran a trabajar con él aquí. Empezamos el 23 de noviembre. La fábrica se inauguró el 23 de diciembre. Empezamos un mes antes porque había que hacer las mesas de trabajo. Había que sembrar la zarega verde, todas estas matas de eucalipto que ustedes ven grandísimas ahí, tienen 40 y pico años, y una pila de matas que sembramos aquí, pues hicimos esto bonito. Hasta el día 23 de diciembre del año 76 que se inauguró la fábrica. Yo empecé a los 20 años, 20, por ahí, 21 un poquito. Iniciamos aquí a trabajar, habíamos un grupo grande, colectivo, trabajadores todos jóvenes, y empezamos con el compañero Álvaro Suárez, que fue nuestro líder, que fue el que nos enseñó. Veníamos de la calle que no conocíamos nada, nunca habíamos visto un violín en las manos, y él poco a poco nos fue enseñando hasta la fecha. Era, ¿cómo se llama? Otra opción de trabajo que se abría aquí en el pueblo este. Y una cosa nueva que ninguno habíamos... Yo un violín nunca lo había visto en mis manos, lo veía de lejos, así que lo traían los músicos, eso, pero nunca había tenido un violín en la mano. Bueno, desde sus inicios se hizo con la idea de que fuera una escuela taller, donde se formaran jóvenes del territorio que pudieran continuar en el oficio de hacer violines. Y así se establecieron vínculos con el Ministerio de Educación y se traían estudiantes de la escuela de oficio a la fábrica. Pero es un arte que lleva mucho tiempo y un oficio difícil de aprender, que no ha tenido esa tradición tan arraigada aquí en el pueblo de Mena. En esos años éramos todos jóvenes y habíamos 30 y pico aquí, 12 en cada brigada, aparte del personal que trabajaba aquí de mantenimiento, y se empezaba por un departamento, ¿no? Y entonces después, a medida que iban aprendiendo, se iba rotando. Hay personas que se quedaron
en un departamento, pero la mayoría rotábamos para poder tú llegar a poder aprender a hacer el instrumento completo. Cada brigada tenía 12 obreros y entonces había un contenido de trabajo. Como trabajamos en serie, estaban los compañeros que estaban elaborando la madera, otros que estaban tallando las tapas, los fondos, los brazos. Cada cual hacía una pieza individual y después eso se entregaba a la parte de ensamblaje, que ellos hacían el ensamble. Que empezamos con los violines de un cuarto para niños, que eran lo que no había en la escuela de arte. Y entonces Álvaro nos dijo, bien, mejor, porque nosotros no sabíamos nada de eso y íbamos a empezar. Y entonces era mejor practicar con un tipo de violín de eso. Es para muchachos, pero bueno, tiene que quedar bien también. La fábrica desde su inicio fue un acierto. Se echó a andar una posibilidad que lamentablemente se fue perdiendo con el tiempo. Ojalá se pudiera restituir. Yo no creo que él haya tenido ese sueño tan explícito como que de tener una escuela, taller o una fábrica de violines. En el pueblo no se conocía el violín. Creo que la guitarra sí, porque bueno, es un instrumento mucho más popular. Pero al inicio muchos niños en la escuela no hablaban, porque yo lo sentía, no hablaban de la fábrica de violines, sino como se decía, la violinera. Era una forma muy simpática de llamarle. No se ayuda a la fábrica. Yo veo eso. Yo estoy de afuera, yo no estoy allá ahora pero nadie le ayuda. Ahí no se está trabajando ahí. Violines no se está trabajando. No sé por qué será. Porque madera hay. Madera existe. Toda aquella gran fuerza que tuvo la fábrica en sus 10 primeros años, todo eso se fue perdiendo. Porque no aparecían muchos insumos que eran necesarios para lograr producciones con calidad. Y entonces esa idea de la perfección o de lograr lo mejor o de lograr cada día un mejor sonido no fue ya el momento, o sea, no fue lo primordial en ese lugar. O sea, esa fábrica de minas nos haría falta para resolver una parte de la enseñanza, sobre todo el nivel elemental y el principio de nivel medio. Y además, al hacer instrumentos se van superando y pueden ir elevando el nivel de los instrumentos. Lo importante de todo es el trabajo. Ya quedamos pocos, ya en la brigada que era 12, solo quedamos 3. Y ya de los 3, 1 ahorita se retira, 2. O sea que lo que podía ir creciendo ha ido decreciendo. En estos momentos es un gran desconocido.
creo que muchas generaciones no saben ni que existió una persona en Minas que hacía violines. Y creo que muchas personas no conocen ni que la fábrica existe. Porque si bien antes cuando se iba para Nuevitas había un cartel que decía fábrica de violines, eso no... En primer lugar cambió a fábrica de instrumentos musicales y ese no fue el origen. Y creo que esas cosas han fallado en ese sentido. Eso fue olvidado. Tener una fábrica como esa en nuestro territorio es de suma importancia, ¿no? Primero, porque aquí en Camagüey hay varios formatos que llevan ese instrumento. La Sinfónica de Camagüey, cuántos violines, cuántas violas hay en la Orquesta Sinfónica de Camagüey que se podían abastecer de los instrumentos que fabrica esa institución. Los estudiantes, cuántos estudiantes de música de ese instrumento, violín, viola, hay que no tienen el instrumento, que tienen que comprarlo a altísimos precios en cualquier lugar del país o en el extranjero para poder estudiar el instrumento. Sin embargo, esa fábrica pudiera venir, ¿no?, a suplir toda esa falta de ese instrumento que hace en todo el territorio de Camagüey y, como no, todo el territorio de la parte oriental y del país también, ¿no?, que pudieran abastecerse con los instrumentos que allí se fabrican. Yo sí considero que no se debe perder esa fábrica. Porque ha habido, no sé, una cuestión esa que uno no entiende mucho, pero bueno, con una fábrica que está en Camagüey, pero la dirige La Habana, o luego está en La Habana y la dirige Camagüey, yo no sé cómo es esa historia. ¿Tú comprendes? Pero es lo que uno, no sé. Y bueno, pero en definitiva, lo que hay que salvar, que es hecho en Cuba, y en una provincia de Cuba, y en un municipio de esa provincia. Hay que crear y hacer las cosas que se puedan hacer aquí, no tenerlas que importar, y hacer cosas nuestras para sustituir la importación. O sea que tremenda importancia tiene eso. O sea que hay que darle una vida mayor, un esfuerzo a la fábrica, un apoyo a la fábrica, más que nunca en este momento. Que inclusive pudieran hasta exportarse los violines. El gran sueño de mi abuelo fue lograr un violín o lograr violines hechos con maderas cubanas y que tuvieran una buena sonoridad, una calidad en el sonido. Los primeros violines que se fabricaron allá y las primeras guitarras que hoy en día yo como reparador aquí las recibo, y para mí fueron los mejores violines y las mejores guitarras que se fabricaron en toda la historia de la fábrica de violines. Y fueron los primeros que se hicieron. Lo que sí siempre fue un punto muy duro para el trabajo, que la madera no tenía la calidad necesaria. Eso sí siempre sentí, ese detalle de que esta madera no sirve para esto y con esto hay que trabajar. Esas cosas así, eso sí lo sentí muchas veces. Él empezó con las maderas cubanas. Ya al cabo de los años, después que se le dio atención, que se dio a conocer lo que era el valor de la construcción de sus violines, que él fue recibiendo madera, como el maple, pero él comenzó con las maderas cubanas, que son las maderas que criolla, ¿verdad? Y los violines salían muy buenos, de muy buena calidad, muy buena resonancia, porque allá a la fábrica iban músicos profesionales de aquí de Camagüey a probar los violines allá, de la Orquesta Maravilla de Florida, de la Ritmo Moderno, y varias orquestas más aquí en Camagüey iban violinistas allá a probar los violines. Sí toqué varios instrumentos, no son igual que los de él, no. Puede que alguno sea bueno, o sea, yo no puedo, muy poquito he visto, pero no es lo mismo. Y el acabado como tal, la terminación, no, eso no se parece. Por lo menos el mío, a mi juicio, sonaba bastante aceptable. Por eso yo lo tuve muchísimo tiempo trabajando con él. Y compró madera cubana. No tenía ninguna madera de fuera. Inclusive hasta las clavijas eran de madera cubana. Por la general, y el diapasón, que eso se utilizaba con ébano. Él quería hacerlo con maderas cubanas.
Resulta que sí, dio en el clavo, pero pesaban un poquito más el violín que los otros violines. Pero en definitiva eso no determinaba nada. Y el sonido le salió un poco tirando a viola, pero era violines. Y cuando tocan en la cuerda prima es en violín. Y tocan la cuarta ya sí se asemeja más a la viola. Pero para una gente normal, un estudiante, eran magníficos. Y había algunos que eran de más calidad como los que nos entregaron a nosotros. Aquí sí había unos cuantos violines aquí en Santiago. Y no dude que extranjeros se han llevado algunos violines de Álvaro. Un poco tardíamente, pero está triunfando un poco lo de Álvaro. Porque hay mucha gente interesada actualmente en violines de mina. La fábrica esa tiene un mérito. Estoy hablando como fábrica, que eso después, pero tiene un mérito grandísimo lo que hizo ese señor ahí, que no era un luthier, que no tenía las herramientas idóneas para hacer nada, fue, no sé, sus ideas, sus cosas. No era músico, no era violinista, no tocaba ningún instrumento que se pudiera acercar para que más o menos el dominio que podría tener, dominio técnico y demás. No habían piedras, las herramientas idóneas y hizo sus violines. Hay una cosa que yo no sé cómo en un periódico tiene que haber salido en alguna ocasión, que Belio Tía le probó violines de eso ahí en la fábrica en una ocasión que él estuvo aquí por Camagüey, lo llevaron a la fábrica de vino, él como violinista, un violinista famoso cubano, buenísimo, y probó esos violines y le dio una calidad buenísima, precisamente sin la madera idónea que lleva un violín, que la tapa es de una cosa y tú comprendes todo ese mecanismo y demás, y consideró eso, porque sonaban. Pero ese cerebro de Álvaro Suárez, un poco más joven y con mucha información, hubiese trascendido a ser instrumento de mucha mayor valía. Yo creo que sí, lo creo fervientemente. A mí me gustaría que al menos se recordara. Aquí vivió un señor, aquí vivió un hombre que construyó violines, que quiso lograr el mejor sonido en los violines, que buscaba la perfección en la construcción, no sé. Y que vivió para eso. Desde que se dedicó, desde que comenzó, hasta los últimos días de su vida, fue pensando en lograr el mejor violín.